Vamos a leer Juan capítulo 4 versículos 13 y 14 y está en la pantalla para los que no tienen Biblia con ustedes. Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El mensaje en esta mañana le he titulado El encuentro que restaura mi vida. El encuentro que restaura mi vida. Bueno, quiero contarles que existe un tipo de arte japonés llamado kintsugi. La palabra significa uniones de oro y es un método para reparar la cerámica rota con una laca mezclada con oro, con plata o platino. El objetivo no es desechar, tirar o botar la pieza rota o esconder las imperfecciones, sino es hacer de ellas, de esas grietas, de esas roturas, la característica artística principal del objeto quebrantado. La meta es restaurar la pieza a un estado aún mejor de como estaba antes de haberse roto. La filosofía detrás de esto es valorar las imperfecciones y la restauración como parte de la historia del objeto. En lugar de verlo como algo que hay que desechar o disimular o esconder. A diferencia de la filosofía occidental que busca la perfección y tiende a ocultar o a disimular las roturas o las imperfecciones, el kintsugi reconoce esas fracturas y luego las ensambla de nuevo, restaurando el objeto en algo hermoso. Ahora, permítanme traer este tipo de arte japonés a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que Dios hace con nuestras vidas. Me refiero a que Jesús es el maestro del kintsugi, por decirlo así. Dios ve nuestras vidas quebrantadas, llenas de imperfecciones, llenas de errores, llenas de pecados y no nos desecha. Dios no nos desecha. Donde nosotros vemos un montón de pedazos inservibles, Jesús ve el potencial y la posibilidad de crear algo hermoso y nuevo. Donde otros solamente ven roturas y no dan ni 5 centavos por nosotros, Jesús está dispuesto a darlo todo por restaurar nuestras vidas. Jesús desea tomar nuestras vidas llenas de quebranto y fracturas emocionales, relacionales, económicas, familiares, matrimoniales y de todo tipo, para restaurarnos de tal manera que nos haga una nueva creación hermosa y digna de admiración. Jesús toma nuestro dolor y lo hace parte de la belleza de su obra en nosotros. Y es allí donde experimentamos la gloria y la grandeza de Dios. Porque es en nuestras vidas hechas pedazos que vemos la evidencia del poder de Dios para sanar y para restaurar nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, la cual es: Jesús hizo todo para restaurar mi vida quebrantada. Hoy vamos a estudiar el encuentro que Jesús tuvo con una mujer llamada la mujer samaritana. Una mujer con una vida quebrantada, una mujer con una vida hecha a pedazos. Y vamos a ver cómo Jesús le ofrece su restauración plena. Esta es una hermosa historia y es curioso porque es la conversación más larga que se registra en el Nuevo Testamento de Jesús con alguna persona. Y se conoce como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ahora, para que entendamos un poco mejor quiénes eran los samaritanos, permítanme darles un poco de contexto histórico. Resulta que en el año 722 antes de Cristo, o sea, más o menos 2750 años atrás, el imperio asirio invade Samaria, que lo vemos aquí en el mapa en amarillo oscuro.
Entonces, el imperio asirio invade esa zona y ellos tenían la práctica de tomar la gente local de las tierras que invadían y las exportaban a otro lado. Y luego de las otras tierras traían extranjeros para mezclar estas tierras invadidas y para que no tuvieran suficiente fuerza los locales para sublevarse. Entonces, ¿qué pasa? Samaria queda convertida en una mezcla entre judíos y extranjeros. Obviamente, esto generó un rechazo por parte de los judíos que vivían en la parte del sur de Judea, que está en verde aquí en nuestro mapa. Ellos despreciaban a los samaritanos porque los veían como una raza que no era pura, que era más bien mezclada. Entonces, la relación entre los judíos y los samaritanos era muy similar a la relación que hoy vemos entre palestinos y judíos. Así era, se odiaban mutuamente. Entonces, en el capítulo 4 vamos a ver algunas cosas del libro de Juan, vamos a ver algunas barreras que Jesús derribó para restaurar la vida de una mujer cuya vida estaba hecha a pedazos. Muy bien, todos ustedes tienen notas para que puedan tomar allí apuntes del mensaje. El primer punto es que Jesús derribó varias barreras y la primera es la barrera racial. Esa es la palabra que va allí en sus notas en el primer punto. Jesús derribó la barrera racial. Dice el versículo 3, salió de Judea, hablando de Jesús, y se fue otra vez para Galilea. Ahora, habían 3 rutas para ir de Judea en el sur a Galilea en el norte. La ruta más corta es la que vemos ahí en la imagen, en el centro de color blanco. Y esta implicaba pasar por Samaria y solamente tomaba 3 días. Era la ruta más directa, era la ruta más sencilla, era la ruta más rápida, era la ruta más fácil. Pero como los judíos despreciaban a los samaritanos tanto, ellos preferían dar la vuelta por cualquier otro lado para no pisar tierra samaritana, para no cruzarse con un samaritano, para no ver ni siquiera a un samaritano. Entonces, habían otras 2 rutas. La ruta que está en rojo, a la derecha, es la ruta que implicaba cruzar el Jordán hacia el este, subir por Perea, volver a cruzar el Jordán y así entonces llegar a Galilea. Esta ruta tomaba entre 5 y 7 días versus solamente 3 días de la ruta directa. Y había otra ruta a la izquierda en nuestra imagen que la vemos allí en verde y era por el oeste, más cerca, allí por el valle después del mar Mediterráneo. Y esta es la ruta más larga. Pero hay algo interesante, porque el texto nos dice, versículo 4, y él, hablando de Jesús, tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria y la única razón por la que Jesús tendría que pasar por Samaria es porque tenía un encuentro pendiente con la mujer samaritana. Él no tenía ninguna otra razón por la cual pasar por Samaria. Él podía tomar cualquiera de las otras 2 rutas y esa es la misma razón por la que tú estás aquí hoy y de repente tú dirás, no, yo estoy aquí porque a mí me invitaron, pero ¿sabes qué? Tú estás aquí porque Jesús tiene un plan especial contigo y tiene un encuentro pendiente contigo. Por eso estás aquí. Versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria. Ya Jesús se metió en Samaria, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob era quien después fue nombrado Israel. Y dice, la tierra que Jacob dio a su hijo José, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces llega a un lugar, en una tierra desértica, no habían tiendas en el camino, no habían estaciones de gasolina, entonces el pozo de agua era el lugar para parar. Así que Jesús llega allí y se para allí en ese pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Mantengamos esta hora del mediodía allí porque va a ser relevante para la historia. Entonces, el pozo estaba más o menos media milla fuera del pueblo, cerca del punto donde se unían 2 rutas comerciales. Este se llamaba el pozo de Jacob en honor al patriarca que lo había acabado unos 2000 años atrás de ese momento. Los viajeros cansados de todo Israel lo conocían como un lugar donde podían beber del manantial
que fluía a unos 150 pies por debajo de la superficie. O sea que tocaba tirar el balde, el cubo, y sacar el agua de esa profundidad. Y es interesante que Jesús derriba la barrera racial. Lo que ningún judío haría, Jesús lo hizo. Jesús decide pasar por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana, a pesar de que había un desprecio marcado de los judíos por los samaritanos, porque a Jesús no le importa tu nacionalidad, a Jesús no le importa tu raza, a Jesús no le importa tu color. Jesús vino para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Y Él derriba esa barrera racial para que tengas un encuentro con Él. Muy bien, segunda barrera que Jesús derriba, para que tomen nota, la barrera social. No solamente Jesús derriba la barrera racial, sino que ahora también derriba la barrera social, versículo 7 y 8. Una mujer de Samaria, por fin llegamos a la mujer samaritana, vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. En el primer siglo era casi inaudito que un hombre hablara con una mujer en público, y más en esas circunstancias de soledad. Para un hombre judío, hablar con una mujer en público era una clara violación de las costumbres sociales. Muchos hombres judíos ni siquiera hablaban con la esposa en público. Sin embargo, Jesús derriba la barrera social y se dirige directamente a ella. Rompe esa barrera social de género para restaurar la vida quebrantada de esta mujer en necesidad. Otro elemento sorprendente es que un judío jamás le pediría nada a un samaritano, no le pediría agua y no bebería jamás de una taza de un samaritano, porque eso era considerado que se estaba contaminando ceremonialmente al tocar un objeto de una persona no judía, especialmente un samaritano. Así que pedir un vaso de agua era absolutamente inusual. De hecho, los rabinos enseñaban, los maestros judíos enseñaban que era pecado tocar un utensilio que un samaritano hubiera tocado. Yo no sé si ustedes, cuando en sus países jugaban algo, en Colombia le llamábamos la lleva. Entonces uno tocaba a otra persona y la otra persona tenía que salir a correr a darle la lleva. No sé cómo se llama en sus países, pero esto era algo así. Es como que si el samaritano tocó eso y yo lo toco, ya tengo yo la contaminación ceremonial. Pero Jesús va más allá de eso. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, después de que Jesús le pide agua: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y luego el apóstol Juan escribe una nota, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ella le recuerda a Jesús la barrera racial. Tú eres judío, yo soy samaritana. Ella le recuerda la barrera social. Los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Sin embargo, este hombre judío está hablando con una mujer en público, a solas. Es evidente que Jesús se veía y sonaba como judío para que ella se diera cuenta. Entonces esta mujer identifica que Jesús era un judío. Versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron. Aquí nos vamos un poquito al final. Se admiraron de que hablara con una mujer. ¿Sí ven la barrera social? Se admiraron. La gente dice: la Biblia es machista. No, lo que pasa es que tú no la entiendes, no entiendes la Biblia, pero si hay un libro que rompe los esquemas, es la palabra de Dios. Aquí Jesús rompe esas barreras. Y los discípulos se maravillaron, se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, nadie se atrevió a decirle: ¿qué tratas de averiguar? ¿O qué necesitas? ¿O por qué hablas con ella? Nadie quiso decirle nada. Así que no solo Jesús derriba la barrera racial, sino que derriba la barrera social adicionalmente. Y todo por restaurar la vida quebrantada de esta mujer. Recordemos la idea principal. Jesús lo hizo todo para restaurar mi vida quebrantada. Muy bien, punto número 3 para que tomen nota. Jesús derribó también la barrera espiritual.
No solo la racial, no solo la social, sino la espiritual. Versículo 10. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús usa el pozo físico y el agua para romper la barrera espiritual que tenía esta mujer samaritana. Ella necesitaba entender que su mayor necesidad no era el agua física. Ella necesitaba saber que ella necesitaba en realidad saciar su sed espiritual, la sed de su alma. Y de la misma manera nosotros, nuestra mayor necesidad no es tener papeles. Nuestra mayor necesidad no es tener dinero. Nuestra mayor necesidad no es tener un trabajazo. Nuestra mayor necesidad es espiritual, pero vamos por la vida buscando diferentes cosas, intentando llenar esa sed de nuestra alma y no la saciamos. Por eso vemos estrellas de Hollywood con una belleza increíble, con dinero increíble, con fama increíble, y aún así resultan suicidándose. Aún así los matrimonios, ya Jennifer López va como en el 18 matrimonios, yo no sé cuántos se ha casado. Ninguno le dura. Porque estamos buscando en el lugar equivocado. Por eso Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios, si tú supieras lo que Dios te ofrece, y si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le estarías pidiendo a Él. Amado, si nosotros supiéramos a plenitud quién es Jesús y lo que Él ofrece y lo que necesitamos, estaríamos de rodillas en este momento. Estaríamos clamándole a Jesús que sanara nuestra alma, que nos diera de beber de esa agua de vida. Versículo 11. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella dice, pero ¿cómo me vas a decir que yo te pediría agua a ti si tú no tienes un instrumento para sacar el agua del pozo? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Si tú intentas saciar la sed de tu alma con placer, con dinero, ¿sabes qué? Nunca la vas a saciar. Por eso necesitas más y más y más y más. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Lo que Jesús nos ofrece se convierte en nosotros como en una fuente de agua que fluye, que llena, que sacia nuestra vida. Y por lo tanto ya no necesitamos vivir buscando ninguna otra cosa para saciar esa sed de nuestra alma. Jesús tiene el agua que ella necesita. Jesús le pidió a ella agua física y le ofreció agua viva espiritual. Él tenía sed y lo sabía. Ella también tenía sed, pero no lo sabía. La mujer no fue al pozo buscando a Cristo, pero él fue al pozo buscando a la mujer. De repente tú hoy no viniste buscando a Cristo, pero Cristo te está buscando a ti. Jesús te está buscando porque te ama. Si bebes del agua espiritual que Cristo ofrece, no tendrás sed jamás. Esa sed que intentas saciar con las cosas de este mundo material, o con relaciones que solo te dejan vacío, o con el placer que solamente te deja cada vez más insatisfecho y lleno de dolor. Jesús está aquí por medio de su palabra para saciar tu sed. Versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella seguía en el plano material y Jesús insistía en el plano espiritual. Había esa barrera espiritual y Jesús la derriba con su explicación. Cuarta barrera. No solamente la racial, la social, la espiritual, sino también Jesús derribó la barrera moral. La barrera moral. Mire todas las barreras que Jesús está dispuesto a derribar para darnos la restauración y la vida nueva que Él nos ofrece. Mire, Juan 14, 4, 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve
llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús llega al mediodía. ¿Quién va a ir a sacar agua al mediodía cuando el sol está azotando con su mayor furia en un lugar caliente y desértico? Solamente una persona que no tiene conexiones sociales. Las mujeres iban o en la mañana, bien temprano, o en la tarde a traer el agua. Esta mujer iba sola a sacar agua. Su estilo de vida, su oscuro pasado, que Jesús se lo delata, su oscuro pasado seguramente era bien conocido en el pueblo y ninguna mujer quería andar con ella. Y por eso ella iba sola al pozo día a día. Y le tocaba aguantarse el calor. Y le tocaba aguantarse la soledad y el rechazo. Esta mujer había sido seguramente marginada por las otras mujeres de Sicar. Pero Jesús la confronta. Esta mujer había tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos y el que tenía ahorita no era ni siquiera su esposo. Esta era una confrontación con la realidad. Ahora, ¿cómo pudo una mujer de esa época tener 5 maridos? ¿Sería que se le murieron todos? Muy improbable, ¿cierto? ¿Sería que se había divorciado 5 veces? ¿De pronto? ¿O sería que más bien era una mujer promiscua? Quizás esa es la más probable. Y ahora estaba viviendo con una relación con un hombre que no era su esposo. Así que las palabras de Jesús son confrontantes. Y alguien diría en el tiempo de hoy, uy, qué feo, cancelen a Jesús. Pero es lo más amoroso que Jesús pudo hacer por ella. Y aquí hay un principio espiritual importante en acción. Si tú no entiendes tu condición delante de Dios, si tú no entiendes que necesitas a Cristo, ¿cómo lo vas a encontrar? Si tú no comprendes que tu vida está quebrantada, que tu vida está en necesidad urgente, ¿cómo vas a correr a la fuente de vida? Era necesario que Jesús la confrontara. Era necesario que Jesús le dijera. Así como el médico te dice que tienes un tumor y toca extirparlo. El médico no le está faltando amor cuando te dice que tienes un tumor y toca extirparlo. Te está ayudando. Y Jesús estaba ayudando a esta mujer. Y Jesús quiere que sepamos que nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón que solo Él puede ofrecer. Ella buscaba saciar la sed de su alma en relaciones. Y diría, este hombre sí me va a llenar. Este hombre sí me va a hacer feliz. Y no encontraba la felicidad que buscaba. Entonces buscaba otro. Y otro. Y otro. Ya iba en el 6º. Así que saltábamos a veces nosotros también. De una cosa a otra. De una cosa a otra. Buscando en los lugares equivocados. Buscando desesperadamente que esta vez sea diferente, pero siempre será igual. Ninguna relación humana puede satisfacer la necesidad espiritual que tenemos, que está en forma de cruz y que puede llenar Cristo. Fuimos hechos para conocer a Dios. Sin Cristo estamos condenados a la inquietud, a la desazón, al vacío, a la desesperanza. Ahora Jesús le ofrece lo que ella siempre estuvo buscando para llenar su alma. Versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Obviamente, ¿cómo iba a saber él, que lo ve por primera vez, que ella había tenido 5 hombres y el que tenía ahorita no era ni siquiera su marido? Jesús derriba la barrera moral, mostrándole la realidad espiritual y moral que ella tenía. Recordemos la idea principal. Jesús hizo todo para restaurar mi vida quebrantada. Número 5. Jesús derribó también la barrera religiosa. Jesús derribó la barrera religiosa. Esta es una barrera importante. Y muchos de ustedes de pronto dicen, no, es que yo soy católico, es que yo soy de esta religión o de aquella, y yo no quiero ir allá o lo que sea.
Esa es una barrera religiosa. Esta mujer estaba cerca del cielo, estaba hablando con Jesús mismo, pero aún no había entrado por la puerta. Miren lo que dice el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. O sea, ella le hace una pregunta religiosa. Obviamente Jesús le delata su pecado, ella le cambia el tema, le pone el tema religioso. Recordemos la historia de los samaritanos. Ellos estaban mezclados allá arriba en Samaria, en la provincia ahí debajo, en Judea. Los judíos no habían sido mezclados, entonces ellos se creían mejores que los samaritanos, y obviamente Dios había establecido que la adoración se debía hacer en el templo ya cuando construyan, ahí con Salomón, debía ser en Jerusalén, y los samaritanos dijeron, no, nosotros vamos a armar nuestro propio templo en el monte Gerizim, y así lo construyeron, y los judíos lo quemaron en el año 128 antes de Cristo. Pero entonces ella dice, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte de Gerizim es donde se debe adorar, la barrera religiosa. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí yo estoy en una iglesia cristiana. Mira, yo no te estoy invitando a una iglesia, te estoy invitando a una relación. De nada te sirve estar en una iglesia si no tienes una relación con Jesús. Dice aquí el versículo 21 y 22. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, o sea, los samaritanos. Nosotros adoramos lo que conocemos, o sea, los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es. ¿Por qué dice que la salvación viene de los judíos? Porque a los judíos se les entregó la palabra de Dios. Porque el Mesías es judío, por eso la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es una cuestión de religión, es una cuestión de relación, de verdad, conforme a la verdad, conforme al Espíritu de Dios. Porque ciertamente a los tales, a los que adoran en espíritu y en verdad, el Padre busca que lo adoren. No se trata de una religión, se trata de una relación. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La verdadera oración no se trata de dónde o cómo o cuándo. Se trata de quién. ¿A quién adoras? La actividad religiosa, que simplemente es externa, a la que hemos estado acostumbrados de pronto en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes tradiciones. Y como que simplemente repetimos o hacemos las mismas cosas, aún dentro de las iglesias cristianas. Venimos, escuchamos, nos vamos y ya. No hay transformación, no hay relación. Entonces Jesús derriba la barrera religiosa diciéndole, no se trata de religión. No se trata de dónde vas a adorar, de cómo vas a adorar, sino a quién vas a adorar. Entonces Jesús derriba la barrera religiosa. Y queda una última, que es la siguiente, número 6, para que anoten, y con esto terminamos. La barrera relacional. Si no es religión, es entonces relación. Versículo 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Ella sabía que el Mesías había sido prometido, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Cristo significa Mesías en griego. Cuando Él venga nos declarará todo. Por eso Cristo no era el nombre de Jesús y tampoco era el apellido, porque a veces la gente dice, Jesús, Cristo, ese era el apellido. No, no era el apellido. Jesús era su nombre, Cristo es su título. Cristo es Mesías, Salvador, el ungido, el prometido. Entonces, ahí había uno que ha de venir, el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Qué privilegio tuvo esa mujer. Una mujer sola, despreciada, desechada. Nadie quería ni siquiera ir a sacar agua con ella. Nadie se quería ni siquiera encontrar con ella. Una mujer quebrantada en todo el sentido de la palabra, socialmente, emocionalmente, relacionalmente. Y Jesús tenía que pasar por Samaria por ella. Todos estamos aquí, la mayoría no hemos nacido aquí, pero Dios nos ha traído a este lugar. Nos ha traído para que tengamos, más allá de un trabajo y una familia, una relación con Él, y por eso estamos hoy acá. Jesús le dice,
yo soy el Mesías. Ella sabía, estaba prometido. Y ella le dice, yo soy el que había de venir. Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, veo un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Cuando esta mujer entiende que no es una religión, sino que es una relación, sale corriendo a hablarles del Cristo, a hablarles del Mesías. Y dice el versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Él tiene un conocimiento profundo de mi vida. Y de repente hoy tú has sentido como que Dios ha estado hablando, como si yo ya te conociera, como si yo supiera de tu vida, pero no soy yo. Es Dios que te conoce y te está llamando por medio de su palabra. Y está usando esta historia de la mujer samaritana para traerte a ti y decirte, yo te estoy buscando a ti con nombre propio. Yo conozco tu dolor, yo conozco tu angustia, yo conozco tus luchas, yo conozco tus anhelos, yo conozco tus tristezas. Y estoy aquí para restaurar tu vida. Así que esta mujer salió corriendo buscando a los demás, a contarles. De modo que cuando los samaritanos, versículo 40, vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Ellos también querían más de Jesús, y él se quedó allí 2 días. ¡Qué privilegio tan increíble! Jesús no se quedó en muchos de los pueblos judíos porque no creyeron en él, pero los samaritanos lo invitaron a que se quedara. Y de repente tú pensarás, bueno, una relación con Dios es para otras personas, personas con mucha educación, personas que no hayan pecado en su vida, personas que lo tienen todo configurado y que lo saben todo. Pero aquí vemos que no. Jesús está buscando lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo dice, no los queremos. Y en muchos lugares en este país dicen, no queremos a los hispanos acá. Amén. En muchos lugares. En muchos lugares nos desprecian, en muchos lugares, pero eso no importa porque Jesús nos ama. Amén. Jesús nos está buscando. Y dice, y él se quedó allí 2 días, muchos más creyeron por su palabra. Y esto es lo que aquí queremos ofrecerte, la palabra de Dios. No te vamos a dar más ni menos, te vamos a dar la palabra de Dios, que es lo que tú necesitas. Versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el único que nos puede dar vida eterna. Esta iglesia no te puede dar vida eterna, yo no te puedo dar vida eterna. El cristianismo como sistema no te puede dar vida eterna. Es Jesús, la persona de Cristo, el Hijo de Dios, es quien te puede dar vida eterna, y solamente Él. Recordemos la idea principal: Jesús lo hizo todo para restaurar mi vida quebrantada. Volvamos al kintsugi. De repente tu vida está quebrantada en algún área. Jesús quiere restaurarte, quiere hacerte de nuevo, quiere usar tu vida para servir a otros, para que otros admiren la obra de Él en ti. Jesús te está buscando. Vamos a orar.